Don Santiago, buenos días. Buenas tardes. Hola, doctor Hugo, buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes vas? para todos, ¿cómo están? Bueno, muy feliz de verlos otra vez, de estar con ustedes. Hola Álvaro, ¿qué hay? ¿Cómo vas? Bueno, muy rico verlos. Pues feliz aquí otra tarde de miércoles con un cafecito bien rico, a aprender cositas, a ver temas interesantes de la vida. Y pues yo creo que ya estamos listos para arrancar. Bueno, Hola Santi, hola mi caro, ¿qué hay? Qué rico ¿cómo verte. vas? Bien, mi corazón. Gracias, lo mismo. Bien, muy bien. Feliz de verlos acá, conectadísimos. Muy chévere, feliz, feliz. Aquí estamos listos. Vale, súper. Bueno, bueno, muy bien. Entonces, pues vamos arrancando entonces, ¿listo? Vamos arrancando porque tenemos un tema hoy tremendo, 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 tremendo. Mm, bueno, yo les confieso que me pegué un susto tenaz con este tema porque este tema de las creencias es un tema tremendamente amplio, tremendamente fuerte, tremendamente potente, tremendamente profundo. Esto es un tema, además que tiene una total, digamos, y directa incidencia e influencia en nuestra vida. Digamos que las creencias son realmente esa dirección y son ese imán, es como un tema que nos lleva realmente a unos comportamientos, a unas reacciones, a unos pensamientos. Y esto tiene muchas aristas. Por eso yo les decía que este es un tema que verlo en 1 hora y 10, hora y 20 o hora y cuarto que nos podemos demorar acá hoy, pues es muy complejo. Pero vamos a tratar de dar los dos enfoques más importantes a este tema. Entonces, pues bienvenidos. Con todo cariño les mando un abrazo, como siempre, y con todo el amor del mundo que hacemos este café. Estamos estrenando loguito, véanlo, ahí está, ahí si les parece chévere, me dicen ahí en el chat después si les parece bonito o no. Bueno, ese es el logo nuevo del café. Y bueno, vamos a arrancar entonces con nuestro tema. Bueno, lo primero, pues prepararnos para recibir, siempre lo hacemos en nuestros cafés. Yo creo que es importante que uno arranque con una preparación no solamente, digamos, cognitiva, sino una preparación espiritual a lo que va a haber. Este tema de hoy es un tema en donde hay cosas fuertes, ahí les advierto, este no va a ser fácil, este café toca bien cargado porque esto viene con de todo hoy. Hay un video al final que les tengo que es un video tremendo, igual pues yo también trataré de explicar algunas cositas después de ese video, pero es que este es un tema tan potente que vale la pena prepararse para recibirlo, porque van a ver ustedes que desde los dos puntos de vista que voy a afrontar en esta tarde y que voy a enfocar en esta tarde, la cosa no es sencilla, es bien profunda. Entonces, prepárense a recibir algo lindo, algo súper potente, algo muy bonito y sobre todo prepárense a abrir su corazón, a abrir su mente, a abrir su canal de observación de vida, porque nunca es tarde, nunca, de verdad nunca es tarde para dar unos buenos o cambios o pasos distintos y decir, oiga, venga, hay que darle una ruta diferente a las cosas. Nunca es tarde, jamás. Mientras estemos vivos y tengamos un aliento de vida, por lo menos esta física, hay siempre una esperanza para poder hacer cambios y de disfrutar y vivir este viaje que es a lo que vinimos todos, a disfrutar y a tener una misión de fondo. Entonces, con esa preparación desde el corazón y desde la parte cognitiva, pues vamos a entrar a este tema. Bueno, lo primero es que las creencias, y lo dije de pronto en la invitación que hice al café de hoy, tienen dos grandes aspectos. Hay creencias que son creencias que nos proyectan y hay creencias que nos frenan. Es decir, esto tiene un doble, un yin y un yang, que es absolutamente claro. Muchas de las cosas en las que creemos son creencias que frenan nuestra vida y hay otras creencias que nos proyectan. La primera de las reflexiones de esta tarde que les quiero hacer es que, pues que no hay que creer, sino hay que vivir. Ese es como el fondo de todo este café de hoy. Es decir,
Cuando uno empieza a creer, también deja de cuestionar. Eso tiene una parte muy bonita y muy chévere cuando hablamos, por ejemplo, del tema de la fe y de la visualización. Eso es increíble. Y de esa conexión con unas fuerzas que nos llevan a que las cosas pasen. Pero también cuando uno tiene creencias muy potentes y muy fuertes, deja de cuestionar, deja de preguntar, deja de investigar, deja de averiguar. Y ahí es cuando nos frenan. Y esas creencias se vuelven limitantes. Entonces, esas creencias que nos limitan en la vida son las que no nos dejan seguirnos preguntando, no nos dejan seguir investigando y creando un camino para poder vivir mejor y hacer que otras personas también vivan mejor. Entonces, desde esa óptica hay que tener mucho cuidado porque no todas las creencias hay que reevaluarlas. Es decir, hay que estarse cuestionando todo, sí, de manera continua y permanente, pero también hay creencias que son positivas y están en nosotros y nos dan identidad. Miremos cómo es de interesante esto. Hoy yo creo que hay dos caminos para ver este café, que son la parte humana del tema de las creencias y la parte espiritual del tema de las creencias. Vamos a caminarlos los dos esta tarde. Voy a empezar por la parte humana y después vamos a la parte espiritual, que también tiene un contenido tremendamente profundo. Miremoslos los dos y llegamos a unas conclusiones. Este café de esta tarde, y se los digo de todo corazón, es un café muy reflexivo, porque otra forma de aprendizaje está en la reflexión. Es decir, yo no soy nadie para poder decirles a ustedes, en esto deben creer. No, jamás podría tener, no, nunca. Entonces lo que voy a hacer esta tarde es poner las cartas sobre la mesa, es como poner todo muy aclaradito, lo más claro posible. Y a partir de esta claridad, cada uno tomará sus decisiones, cada uno hará sus reflexiones, cada uno hará sus introspecciones muy profundas y mirará cómo empieza a solucionar muchos de los temas, tanto en su parte humana como en su parte espiritual. Porque las dos hay que trabajarlas. No solamente la parte espiritual, por supuesto, sino también la parte humana. Nosotros, y de eso soy yo un convencido, somos unos espíritus que vinimos a vivir una experiencia humana y regresaremos a nuestra esencia espiritual. No somos humanos viviendo una experiencia espiritual, por ahí no es, en mi opinión muy humilde. Creo que somos espíritus viviendo realmente una experiencia humana, estar metidos dentro de un cuerpo que se enferma, que hay que abrigarlo, que hay que llevarlo al médico, que hay que darle de comer, que hay que ponerlo a dormir, que hay que ponerlo a descansar, que le da coronavirus. Eso no es sencillo. Eso no es fácil. Y más con el nivel de conciencia que tenemos que puede devolvérsenos. Entonces es una experiencia tremenda. Digamos que ser un espíritu y entrar en un cuerpo y volver a salir, esto sí tiene que dejar muchos aprendizajes. Entonces, pues de eso se trata, estos dos caminos que tenemos que recorrer. Realmente los dos son paralelos y vamos a mirarlos. Empecemos con el tema humano. En el camino humano quiero hacer referencia a dos temas que ya vimos en cafés anteriores. Para las personas que están viendo esto por primera vez y que no se conectaron a esos cafés, los pueden ver en el canal de YouTube. Ahí están esos dos cafés que tienen que ver con el PAN, que es el padre adulto niño, en el tema del balance de la personalidad. Y en el otro está el tema del automaternaje y el autopaternaje. Básicamente es muy importante para entender lo que voy a explicar ahora, volver a recordar esto. Nuestra personalidad tiene un padre en donde ese padre que está en nuestra personalidad, en todos nosotros, son contenidos prestados que tenemos desde niños y que nos dieron en nuestra educación nuestros padres, tanto nuestra mamá como nuestro papá, e incluso los profesores, los familiares adultos, etc. Eso es muy importante. Tenemos un montón de creencias que nos las dieron. Nosotros no las pedimos, nosotros no las valoramos, no las exigimos, sino nos las entregaron, nos dijeron, además, trabajaron con mucha potencia dándonos esas creencias. Entonces quedaron muy arraigadas dentro de nosotros mismos. Esto hace que de una generación a otra también haya un conflicto. Fíjense lo que está pasando ahora con los millennials y con muchas generaciones de ahora que yo personalmente a veces digo, pucha, pero no entiendo. Y claro, que voy a entender si es que yo tengo unas creencias distintas a las de ellos. O sea, no los culpo, ni me culpo, pero digo, oiga, esto es difícil.
Generacionalmente ahí ya hay un rollo, es decir, no es lo mismo una persona de 50, de 60, de 40, de 30, de 20, de 15 años, porque tienen ya creencias diferentes. Entonces, recibimos un montón de cosas por parte de los adultos y como niños también desde pequeños hemos vivido unos contenidos que sí no son prestados, sino que nosotros los hemos vivido a través de nuestra experiencia y los seguimos viviendo hoy día, todos los días. El que gestiona esto y lo regula es el adulto, que es el que dice, ok, de estos contenidos prestados, ¿qué me sirve y qué yo modifico? Y de este niño, en dónde sí y en dónde no le armo la pataleta, me divierto y le hago caso o no le hago caso. El automaternaje y el autopaternaje los resumo en dos cosas muy sencillas para avanzar, pero es clave que esto esté muy, muy sólido. El automaternaje es la capacidad de que yo, Santiago García, o cualquiera de ustedes que está conmigo hoy, seamos capaces de hacernos cargo de nuestras emociones. Eso es el automaternaje. Y el autopaternaje es que seamos capaces de hacernos cargo de nuestros pensamientos. Entonces, por un lado hay emociones, por el otro lado hay pensamientos y tenemos que ser capaces de hacernos cargo de esto. Si esa niñez, si esa personalidad está alineadita y balanceada, lo podremos lograr. Hay algunas cosas que se salen de nuestro control y es natural, tampoco nos vamos a dar durísimo por eso, pero ahí es donde está el secreto de este tema. Bueno, con esto claro, haciendo ese refresh, también quiero refrescar esto que lo vimos en otro de los cafés anteriores. Y miren ustedes las creencias dónde están. Estos son los niveles neurológicos. Y lo que habíamos hablado en un café en ese momento es que en la mente humana, en la medida en que subes tu trabajo neuronal, es decir, la conexión y las redes de neuronas son cada vez más complejas, más complejas, más complejas, pues obviamente esto tiene una trascendencia importante en el orden en que están en tu mente y además el solo orden ya genera unos cambios de comportamiento. Fíjense ustedes que la parte más alta es la espiritualidad. Todo lo que tiene que ver con el espíritu es de un trabajo neuronal muy potente, el más potente que podemos tener. Después viene nuestra identidad, y es que quiénes somos nosotros, que va asociado a una misión y a un propósito. Y miren dónde están las creencias junto con los valores. En el tercer nivel de nuestra mente. Debajo están nuestras capacidades, nuestras conductas y allá abajo está nuestro entorno, que es donde nosotros vivimos. Si yo tengo algún tipo de rollo con mis creencias, no lo duden, no lo duden que eso va a afectar mis capacidades, mis comportamientos o conductas y por supuesto mi entorno. Por eso es que las creencias, si no están bien, digámoslo así, organizadas, entendidas, digeridas, empiezo a tener problemas. Obvio, encima de las creencias está la identidad y la espiritualidad, pero miren lo importante del nivel de las creencias en un ser humano. Con esto claro, y habíamos dicho que un nivel inferior no afecta a los de arriba, pero un nivel superior sí afecta a los de abajo, y me refiero a estos niveles. Por eso las creencias que tenemos afectan nuestras capacidades. Voy a poner un ejemplo muy sencillo que lo voy a explicar a fondo ahorita. Pero si yo tengo la creencia de que soy malo para los idiomas, jamás podré aprender inglés, alemán, francés, chino, lo que sea. Porque es una creencia que limita mis capacidades y por ende mi conducta y por ende mi entorno. Y dejaré de estudiar los idiomas. Entonces, algo que de pronto yo no dije bueno, salud, aquí tengo mi cafecito. Rico. Algo que yo no dije, en ese café de ese entonces fue que hay formas de discapacitar a una persona, o no sé si lo dije. Una forma, pues es la forma física, pero también tú con tu lengua puedes discapacitar a alguien. Cuando yo le digo a un niño, eres malo para las matemáticas, o eres malo para la geografía, o para las ciencias, o para lo que fuera, lo que estoy es discapacitando a ese niño para eso, porque le estoy dando unas creencias en donde afecto sus capacidades y por ende sus conductas y obviamente su entorno. A nosotros desde niños también nos discapacitaron mucho. Así como nos dieron formación y capacitación para muchas cosas en nuestras creencias, también nos discapacitaron en la educación. Hubo profesores, hubo tíos, los mismos padres, hubo adultos que influenciaron nuestra vida y no fue la mejor manera. Y hoy tenemos que pelear con eso en el buen sentido de la palabra como adultos,
para poder vivir una vida maravillosa y feliz durante el tiempo que nos quede. Entonces, esto era importante verlo para poder entrar allá a la parte humana de las creencias. Bien, ¿qué podemos decir de esto, técnicamente hablando? Las creencias son contenidos que los psiquiatras y psicólogos llaman esquemas y los neurólogos. Un esquema básicamente es, como su nombre lo indica, una especie de, digámoslo de esta manera, de mapa en el cual yo traigo la realidad, la confronto con ese mapa que tengo adentro y de acuerdo a ese sentido que yo le vea de la concordancia y de la coherencia que hay de lo que yo traje del exterior o de lo que viene del exterior con mi respectivo mapa, voy a construir de pronto ya una experiencia. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que nuestra mente y nuestro cerebro está lleno de mapas. Y tenemos mapas en muchos aspectos de la vida. Tenemos mapas emocionales, tenemos mapas cognitivos, tenemos mapas políticos, tenemos mapas religiosos, tenemos mapas filosóficos, etcétera. Y esos mapas están ahí, esas estructuras están allí, y estas estructuras o esquemas que están allí tienen que, digamos que son el filtro con el cual nosotros recibimos todo lo que recibimos a diario. Si algo no cuadra con ese esquema o se sale del esquema, inmediatamente hay un rechazo y hay una situación de ella, que hay un cortocircuito, esto no me cuadra a mí. ¿Ven? Entonces ahí está, digamos que la definición. Ahora, lo que va haciendo que el esquema cada vez sea más fuerte, pues es la experiencia. La experiencia sí hace que un esquema, porque en un principio el esquema puede ser prestado. A mí mi papá me pudo haber dicho, mi mamá me dijo, Santi, mira, pilas con esto, porque esto en la vida funciona así. Ese es un esquema que me dieron prestado, pero en la medida en que yo lo empiece a vivir, yo digo, oiga, mi mamá tiene razón, o mi papá tiene razón, o tenían razón, esto es así. Entonces el esquema se fortalece. Ahora, puede que se debilite y yo diga, no, no es tan así. A lo mejor hay que generar un esquema nuevo. Ahí es donde entra ese adulto que está aquí, este de aquí, este es el que cuestiona esos esquemas y dice, oiga, yo desarrollo mi propio esquema. Y ese es un adulto creativo y es un adulto chévere porque es un adulto que está diciendo, oiga, a lo mejor sí hay que generar un esquema nuevo, porque ese esquema no era tan claro o tan cierto o funciona o no funcionaba. Hoy voy a traer aquí, les traje un invitado chévere. Este señor que todavía está vivo, de tener unos 100 y pico de años, ya como 102, 3, es Aaron Beck. Aaron Beck es uno de los psiquiatras y neurólogos más importantes también de la década 60, 50. Y en los años 60, este tremendo psiquiatra y neurólogo norteamericano que estuvo toda su vida asociado a la Universidad de Pensilvania. Él hizo todos sus estudios con esta universidad y estructuró algo que se llama la terapia cognitiva. La terapia cognitiva es una de las herramientas de psicología más potentes que tiene hoy la psicología mundial. Esta teoría este estudio que nos dejó como legado Aaron Beck, es maravilloso y yo lo traje hoy al café porque hay muchas más, me explico, hay muchas más teorías que explican el funcionamiento de las creencias, pero esta es personalmente una de las más completas y tal vez una de las científicamente más comprobadas porque hoy por hoy la neurología y las neurociencias lo único que han hecho es comprobar que Aaron Beck tenía toda la razón en la estructuración de su contenido. Entonces miremoslo. Miremos qué nos dice él. Él nos dice, mire, básicamente nosotros tenemos unas creencias que se llaman nucleares. ¿Qué es una creencia nuclear? Una creencia nuclear es una creencia muy potente. Es casi una creencia absoluta que está dentro de nosotros mismos. Esta creencia nuclear, ojo, es una creencia, digámoslo así, que es dificilísima de cambiar. Y es dificilísima de cambiar por una razón, porque está tan arraigado ese esquema a nuestra propia conciencia que casi que se funde con la identidad. A ver, me devuelvo aquí para que me entiendan de qué hablo. Aquí. Esta creencia nuclear es tan potente, tan fuerte, que casi que se mezcla con la identidad. Es decir, que si a mí me quitan esa creencia de mis esquemas, me quedo sin piso en términos de quién soy yo, ¿vale? Es por eso que es tan potente. Entonces, lo que nos decía Aaron y lo que nos dice
nuestro psiquiatra, es, ojo, esas creencias nucleares se van generando dentro de nuestra mente y representan un nivel cognitivo muy, muy potente, que incluso puede ser subconsciente. Entonces, voy a ponerlo con un ejemplo como está en esta gráfica. Por ejemplo, yo tengo una creencia nuclear. Miremos este ejemplo de una persona que dice, soy incompetente. Al decir soy incompetente, ya se dio una identidad con la creencia. Ojo con esa parte tan fuerte allí. Después de la creencia nuclear, surge una creencia que se llama intermedia. O sea, una estructura un poquito menos fuerte, que incluso es más notoria. De esta nos damos cuenta mucho más fácil conscientemente, de la intermedia. De la nuclear a veces no. La nuclear puede llegar a ser muy subconsciente. Sí, no es tan fácil como que yo me siente donde un amigo y le diga, oiga, yo tengo 6 creencias nucleares que me tienen jodido en la vida. No, 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 así no funciona. Uno lo que trata de hacer es encontrarlas y la gente le dice, oiga, Santi, pero fíjese que usted sí pudo con esto. Y yo digo, oiga, sí, ¿no? Y usted que decía que no era capaz, claro, ahí es donde yo empiezo a cuestionar el esquema y digo, oiga, no, en serio, pues conscientemente no lo tengo claro, pero subconscientemente sí está clarísimo. La creencia intermedia, volviendo con este que dice acá, soy incompetente, puede ser, si no entiendo algo perfectamente, soy un tonto. Es decir, cuando yo no entiendo algo es que yo soy definitivamente muy malo para esa vaina y nada que ver. Miren cómo en una situación práctica esto tiene una dramática representación. Miren lo potente. Por ejemplo, hay una situación, es que yo me pongo a leer un libro, o me dicen en la universidad, o me dicen en donde sea, Santiago, usted se tiene que leer este libro. Y es un libro tenaz de leer. Hay una serie de pensamientos automáticos que surgen en la mente de nosotros a partir de una creencia nuclear y por supuesto de una creencia intermedia. El pensamiento automático es algo que llega a tu mente y no sabes por qué llega, pero llega. Y entonces en el momento en que yo agarro el libro y simplemente miro por la tapa de atrás y no entendí nada de lo que el autor dijo ahí, ni siquiera había abierto el libro, solamente miré la tapita de atrás donde hay como un review de la intención, o miro el prólogo y abro la primera página. ¿Qué pensamiento automático puede llegarme a mí a partir de esas creencias nuclear e intermedia que ya tengo? Esto es demasiado difícil. Yo no voy a entender este libro. Eso llega de una. Eso genera en mí una reacción inmediata que empieza por una emocional. Es decir, me pongo triste, o me achanto, o me bajo de nota, como le quieran decir. Pero yo digo, qué vaina. ¿Y qué termino haciendo? Sencillamente cierro el libro. Esa es la conducta que viene después de la emoción. Y vuelvo a repetir algo que ya dijimos en otro café. Una actitud, en últimas, es esto. Muchas de las actitudes que nosotros tomamos frente a cosas, personas, situaciones, ideas, lo que sea, tienen que ver con nuestras propias creencias. Entonces, la reacción que yo tuve fue emocional de tristeza, ahí está la parte emocional, y ya, como yo tenía un pensamiento que era absolutamente cognitivo, es demasiado difícil este libro, nunca lo voy a comprender, ¿cierto? Ese pensamiento genera una emoción y esa emoción me lleva a una conducta que en este caso es cerrar el libro y después somatizo toda esa frustración. ¿Y qué me va a pasar? Pues me duele el estómago, ¿me explico? O me duele la cabeza o me duele la espalda, no sé. En la medida en que uno no se sienta bien, en que uno tenga esas frustraciones emocionales que no pueden expresarse, pues van al centro físico de nuestro cuerpo. Entonces, miren ustedes, lo voy a repetir despacio para que no se nos olvide. Una creencia que es subconsciente, muy potente, tiene otra subcreencia que se llama intermedia. La nuclear es la mamá de todas. Esa tiene unas hijitas que no son tan duras, pero que sí se manifiestan más fácil. Y después viene una situación que pasa, un pensamiento. Por eso es que la terapia de este psiquiatra se llama terapia cognitiva, porque arranca es de lo que pensamos, no de lo que sentimos. Y lo que él dice en su teoría, que también es absolutamente comprobado, es que un pensamiento puede generar una emoción. Así como en algún sentido una emoción también genera pensamientos, también es invertido. O sea que
Yo si pienso que el libro es difícil y que no voy a poder con él, inmediatamente emocionalmente me desanimo, me desmotivo y siento tristeza. Y la conducta que le sigue, ¿cuál es? Cerrar el libro y decir, no, no voy a leerlo. Y fisiológicamente ya empiezo a sentirme mal. En este caso, no, en el ejemplo dicen, bueno, le dolió el estómago, no sé, pero puede que no le duela, pero usted no se siente bien. Te sientes derrotado, te sientes mal físicamente. Entonces, con esto claro, miremos cuáles son las distorsiones cognitivas que nuestro psiquiatra maravilloso nos dejó como legado para que empecemos a evaluar. Yo solo las traje hoy y las voy a enumerar una por una y espero que ustedes en su cuaderno, en su librito que siempre tienen de los cafés, mmm, tomen nota y vayan haciendo un inventario de qué puede estarnos pasando, ¿vale? ¿Qué puede estarnos pasando con estas diferentes distorsiones? Aquí voy con la primera. Una primera distorsión cognitiva fuerte se llama abstracción selectiva. Se trata de cuando nosotros le prestamos atención a un aspecto de una situación y los aspectos positivos se suelen ignorar. Le damos importancia a los aspectos negativos. Hay personas, nos pasa a nosotros, me pasa a mí, les pasa a ustedes, nos ha pasado a todos, que vemos lo malo de algo, no vemos lo bueno. Esto es lo que en psiquiatría se llama una abstracción selectiva. Entonces, esta pandemia espantosa, sí, es tremenda, pero también tiene algunos aspectos positivos. Hay gente que no los ve. Y eso nos pasa con muchas cosas, con el trabajo, con relaciones, con situaciones, en donde solo vemos lo negativo. Esa es la abstracción selectiva. Hay otra de estos problemas cognitivos que se llama pensamiento dicotómico. Los acontecimientos se valoran de forma extrema, nos vamos a los extremos. O la cosa es buena o es mala. O eso es blanco o es negro. O esto es todo o nada. Pero no hay grises. Hay personas que, o en situaciones, no encontramos un balance de un gris. Y a veces hay un gris. No todo es al extremo, no todo es, esto es palo, o esto es bueno, o esto es pésimo, o esto no es, esto es chéverísimo. No. Ese pensamiento radical también bloquea y genera una distorsión cognitiva que nos va a llevar a esto que habíamos hablado. Está una cosa que se llama inferencia arbitraria, que consiste en sacar conclusiones en situaciones que no están apoyadas por los hechos, incluso cuando la evidencia de los mismos hechos nos dice que es contraria a la conclusión que estamos sacando. Es decir, nosotros mismos, por nuestro esquema, sacamos conclusiones que son completamente arbitrarias. No tienen nada que ver con los hechos mismos que estamos viendo. Los desconocemos y nosotros mismos nos damos respuestas y tratamos de justificar lo que estamos viendo, ¿m? Por la potencia del esquema que tenemos adentro o de la creencia que tenemos adentro. Entonces, así haya evidencias de que lo que estamos viendo no es, lo que estamos haciendo en juicio no es correcto. Otra que es muy peligrosa es la sobregeneralización. Es cuando nosotros consistentemente hacemos o extraemos una conclusión general de un hecho particular y generalizamos todo. Y esa es otra creencia, ¿no? Todos los no sé qué son así sé cuánto, todos los colombianos son narcotraficantes, todos los no sé qué son así, todos los chinos son mentirosos, todos los pastuzos son brutos, todos los negros no son, no sé, uno se llena de un montón de cosas que nada que ver. Y son generalizaciones que generan un esquema y sobre ese esquema empiezas tú a pensar y empiezas a pensar y a decidir. Porque fíjense que todos estos esquemas nos llevan, parten de pensamientos que nos llevan a sentir también. Esta es otra que también nos pasa mucho y yo creo que les ha pasado y nos ha pasado a todos, que es magnificar o minimizar. Es esa tendencia a exagerar los negativos de una situación, ¿no es cierto? O una cualidad propia es minimizar también, ¿no? Le damos a lo positivo algo muy poquito de importancia y a lo negativo una importancia enorme. Y eso nos desbalancea y nos descuadra en nuestro comportamiento también. Y a veces las personas nos dicen, pero Santi, pero no estás viendo que también esto tiene algo bueno, algo, porque siempre, y lo que era malito lo dañaste tanto. Fíjense que un ejemplo que se me ocurre de esto muy sencillo es,
acabamos de pasar unas vacaciones maravillosas durante un mes y llegando al aeropuerto, no sé, el señor del taxi se nos roba 50.000 pesos o no sé, algo pasa así. Ah, qué vacaciones espantosas, qué desastre de vacaciones. No, pero hermano, a ver, un momento. Las vacaciones fueron deliciosas, divinas, y lo único que pasó fue que se perdieron 50.000 pesos en el aeropuerto o no sé, pero ¿por qué dañas toda la experiencia? Es decir, magnificamos lo malo y minimizamos lo bueno. Ese es otro tipo de problema cognitivo en una estructura que tenemos por allá. Puede pasar. La personalización, que es durísima, que es cuando nosotros tenemos la costumbre de relacionar los hechos del entorno con nosotros mismos y nos volvemos susceptibles, como imanes de eso, ¿no? Ah, es que siempre a mí, es que esto me pasa solo a mí, es que esta vaina es conmigo, esto no le pasa a nadie más, que es que preciso el teléfono celular que tenía que salir dañado era el mío, preciso el no sé qué, preciso a mí me cae la lluvia encima y los demás no se mojan. Todo lo personalizamos, o sea, decimos es mío. Y eso va de la mano de un sentimiento de culpa que también es súper potente. Entonces tampoco es chévere. Esa personalización en el esquema no es buena. Aquí tenemos otro de los casos que ya son mucho más extremos, pero existe esto también, que es la visión catastrófica de la vida. O sea, nos adelantamos a acontecimientos y entre todas las opciones siempre pensamos en la peor. O sea, siempre decimos, esto va a salir súper mal, ¿sí? Y va a ocurrir lo peor. Miren que con esta pandemia eso le ha pasado a muchas personas. Muchas personas, yo sé que esto tiene un tema económico detrás muy duro, que nos está costando, que esto no está siendo fácil, que no va a ser fácil, pero casi siempre nunca es tan terrible como uno cree. Es decir, nunca es tan espantoso como nuestro propio esquema mental puede llegar a pensarlo. Y yo sé que esta pandemia no solamente está dejando muertos, que es espantoso y terrible, y de verdad, Dios quiera que ninguno de ustedes que me está viendo tenga que pasar por esto en su familia, y si pasó, pues de verdad con toda mi cariño, un sentido durísimo de solidaridad con ustedes, pero esto podría ser mucho peor, ¿me explico? Es decir, pueden haber pandemias todavía mucho más graves. Ahí miraba yo unos científicos en una entrevista de CNN que decían, mire, denle gracias a Dios de que este virus no se transmite en el aire, porque hay que tapabocas ni que nada. Ahí sí métase usted a su casa y usted abre una ventana y se murió. O sea, esto podría ser peor. Es decir, esto es muy duro, pero siempre nosotros tratamos de ver el peor de los escenarios. Eso se llama visión catastrófica en psiquiatría y en neurología. Está esto que es cuando se exagera ese padre de la personalidad, que es cuando el deberías se vuelve tan potente como estructura, como esquema en nuestra mente. Consiste en mantener reglas rígidas y demasiado fuertes sobre cómo deben ser las cosas. Y si eso no sale así, entonces es un desastre. Ah, es que esto tiene que ser así, porque es que eso es un adulto que yo tengo allá en mi personalidad, que lo que me está diciendo es, si esto no funciona como la regla lo dice, o como el esquema o la estructura lo dice, entonces no. Esos deberían ser, son complicadísimos, porque si uno no los entiende, pues difícil. Etiquetar las personas y etiquetar las cosas, esto es horrible, es cuando yo, digamos, pongo etiquetas y de una vez trato a los demás con las matices de esas etiquetas o con los matices de esas etiquetas. Eh, Fíjense que a veces cuando, cuando nosotros ponemos etiquetas, tratamos a las personas de esa manera, es decir, este es el desordenado, este es el juicioso, este es el despelotado, este es el chistoso. Puede que en algunas interacciones humanas esto no sea dramático ni complejo, pero en muchas ocasiones sí, porque de una vez está sesgando el comportamiento de nosotros hacia algo o hacia alguien. Entonces, colocar etiquetas es otra de las creencias o de las estructuras o de esas, digamos, formas que tenemos nosotros de pensar que hay que cuestionar. ¿Esas etiquetas que ponemos a diario son o no son correctas?
La culpabilidad, esta es durísima y yo les diría que muchos de los tratamientos psicológicos y psiquiátricos que reciben los profesionales de la salud en este sentido tienen que ver con esta, que es cuando nosotros nos atribuimos a nosotros mismos la responsabilidad de los acontecimientos. Es decir, como nosotros nos merecemos lo que nos pasa. Esto, y yo lo decía en el tema del autopaternaje y el automaternaje, cuando, por ejemplo, un niño es abusado, una niña es abusada cuando chiquitos, eh, digamos que esa autodefinición que da la personalidad es que me lo merezco. Es que si a mí mi mamá me pega es porque yo no merezco amor. Y así crece el niño. Entonces, esa culpabilidad que llevamos nosotros en muchas de nuestras creencias también nos complica la vida y no nos deja vivir tranquilos. Esa es muy peligrosa. Esta es muy peligrosa porque las culpabilidades nos llevan derechito a un estado emocional muy bajito. Bien, ese es el tema desde el punto de vista humano. Fíjense ustedes que tenemos un montón de, de distorsiones cognitivas que hacen que sintamos cosas que no son chéveres y que sintamos cosas que nos llevan a comportamientos que tampoco son tan chéveres. Ahí está en la lista. Cada uno tomará su listica en su cuaderno y dirá, vea, yo tengo que revisar esto porque de verdad yo sí tengo una tendencia a esta o a esta o a esta distorsión. Ahora entramos a la segunda parte del café de hoy, que es tal vez la parte más compleja y la más profunda porque es la parte espiritual. Es decir, ya me subo 2 escalones de donde estaba. Yo estaba eh, en un nivel neuronal, pero ahora me voy a subir al último nivel, al último piso de nuestra esencia. Es donde los pensamientos son los más complejos de todos y es el camino espiritual. Bueno, para entender esto, yo les tengo algo muy chévere. Esto es un regalo que les traje de algo que estoy leyendo, por ahí les he dicho. Mm. Les prometo que en el próximo café les voy a presentar el libro. Es que no me lo he terminado, por eso no se los he presentado. Entonces no me gusta hablar de lo que no conozco completamente. Me lo termino este fin de semana y les juro que el próximo miércoles les traigo ese libro que a mí me ha parecido una revelación en mi vida, así ese calibre es. Pero esto que saqué aquí es parte de ese libro y lo conecté con este tema porque hay una cosa que altera nuestro espíritu. Ojo con lo que estoy diciendo aquí, esto es muy fuerte. Nuestro espíritu se puede alterar, se puede contaminar, usemos esa palabra. Y el ego es tal vez uno de los contaminantes tóxicos más grandes para el espíritu humano. A ver, nosotros los occidentales tenemos para entender esto que voy a decir aquí, tenemos una gran diferencia en general con los orientales. No son los ojos rasgados ni el color de la piel, que ellos son amarillos y nosotros no es por ahí. La diferencia está en que nosotros tenemos un modelo de construcción de creencias que viene de afuera hacia adentro, en Occidente, de afuera hacia adentro. En cambio, en Oriente, el modelo va de adentro hacia afuera. Y esto sí marca una sustancial diferencia. Nosotros tenemos un modelo que va construyendo una autodefinición de nosotros mismos que va contaminando nuestro espíritu y esa autodefinición se llama ego. Hemos oído hablar del ego muchas veces. Ah, es que ese tipo tiene un ego, no sé qué, es que tiene un ego grandísimo. Es que cuando uno lucha con el ego, sí, todas esas son frases del día a día que nosotros escuchamos y vemos en los medios y a los amigos, pero vamos a entender hoy en esta clase qué diablos es el ego y por qué es tan peligroso no tener una conciencia de esto para desconectarlo y que no contamine nuestro espíritu. Allá voy. Me fui con el ego. Soy lo que tengo, es decir, que a mí me define lo que poseo. Esa es una primera manifestación del ego. Es decir, hay personas que dicen, yo soy lo que tengo y lo que poseo me define. Me define mi casa, me define mi finca, me define mi carro, me define mi reloj, me define mi ropa, me define mi yate, me define. Eso me define.
lo que yo tengo. Por eso cuando pierden lo que tienen, se acaban sus vidas. ¿De acuerdo? Entonces, primer tema del ego complicado. ¿A ti te define lo que tienes? No sé. Sigo. Siguiente definición del ego. Soy lo que hago. O sea, lo que consigo me define. Hay personas que tienen su vida centrada en lo que hacen. Y lo que hacen define realmente su esencia. Y ahí se contamina también el espíritu. ¿De acuerdo? Entonces, si yo digo soy lo que hago, ¿qué pasa cuando no lo puedo seguir haciendo? Miren ustedes con esta pandemia lo que ha pasado. Hay mucha gente que hacía cosas chéverísimas, pero ya no las puede hacer. Y créanme que a lo mejor no las va a volver a poder hacer. Entonces se sienten como una cucaracha así de chiquititos y dicen, pero Dios mío, ¿y ahora qué? Y se afecta su personalidad. Pues haces otra cosa y ya está. Y si tengo que vender esto, vendo esto. Y si tengo que hacer tortas, hago tortas. Y si tengo que, no tengo ni idea. Pero realmente yo no puedo estar definido por lo que hago. No, 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 no. En el occidente sí, nos definimos por lo que hacemos. Y entre más logros tenemos, ¡guau! Mucho mejor. Pilas con esa. Que no te defina lo que haces. Soy lo que los demás piensan de mí. O sea, hay personas que los define su propia reputación. Entonces, viven es en función de lo que los demás dicen y los demás piensan de ellos. ¿Y dónde quedó su esencia? ¿Dónde quedó su experiencia? Entonces, ¿soy lo que los demás piensan de mí? Yo tengo una frase que se las quiero compartir que cada vez me está gustando más. Lo que usted piense de mí es problema suyo, no mío. Lo que usted piense de mí es asunto tuyo, no asunto mío. Yo estoy en lo mío. Lo que tú pienses, pues es lo que tú piensas, ¿de acuerdo? Pero no es mi asunto. Yo tengo que preocuparme es de mí mismo, de ser un mejor ser humano, de trabajar en mí, de trabajar por los demás, etcétera, etcétera, de tener una misión bonita y conectarme con la fuerza que me creó, pero no de lo que tú estás pensando. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, las redes sociales son un gran ejemplo de esto, ¿no? Entonces todo el mundo sube a Facebook la foto donde se ve lindo, no se le ve el gordito, todo el mundo es mostrando la felicidad para que los otros piensen chévere. Sí, ¿no? Y rico que piensen de uno chévere. Pues no es chévere subir uno una foto mal vestido, llorando, enfermo, jodido, no. Pero realmente esto se vuelve un modo de vida. Entonces ahora, y ustedes lo ven, entonces hay un atardecer y todo el mundo busca un teléfono para tomarle la foto, pero nadie disfruta el atardecer. Está el niño haciéndole una expresión divina y usted le, ay no, pero quédate así, ya te tomo una foto. No, pero un momento, disfrútelo y cójalo a besos, pero no le tome fotos. Y si el niño sale de la expresión, usted dice, ah, este chino hijo de madre, se tiró la foto. Y el niño, pero what? O sea, ¿de qué está hablando? O sea, no entiendo, mamá, yo solo Aló. te estaba dando un abrazo. ¿Me explico? ¿Soy lo que los demás piensan de mí? ¿Mi reputación me define? No sé. Estoy separado de los demás. Miren esta tan potente y esta es mucho más profunda. Esto ya es todavía más adentro allá en el espíritu. Estoy separado de los demás. Mi cuerpo me define como un ser único. Sí, físicamente sí, pero espiritualmente no. Ahí hay una gran diferencia. Es decir, sí, yo tengo un espacio físico y estos cachetes pues son mi límite. Mi piel es mi límite. O sea, el límite de mi físico es mi piel y hasta ahí llego. Pero ojo, estoy separado de los demás porque mi cuerpo está separado de los demás. Entonces, la única manera de estar con alguien es tocándolo. La única manera de hacerle el amor a alguien es estar con él entre una cama. Allá voy con esto. Es decir, hay miles de maneras de hacerle el amor a las personas sin tocarlas, sin verlas. Hay miles de maneras de ser amorosos sin tener físicamente un contacto. Miren a lo que nos está llevando esta pandemia. Quiero que me entiendan, esta gráfica es muy potente en la pandemia. Porque hay muchas personas que no
Miren, yo tuve un cliente y ojalá me estén viendo los de mi cliente, no voy a decir quién es, no voy a decir quién es, pero los regañé, les dije, hey, yo me acuerdo que hace 4 meses cuando en una empresa alguien cumplía años salían y le celebraban el cumpleaños, ¿se acuerdan? ¿Mm? Eso se iban a una panadería, a un restaurante, a la tienda de la esquina, yo no sé a dónde. Y allá se sentaban todos y le cantaban y le pedían una mogolla y le ponían una vela, una torta, lo que fuera. Y esa personita entraba feliz. Ay, mire, mis compañeros de trabajo me cantaron y me celebraron mi cumpleaños. Chévere. Y ahora como es virtual, entonces no, nadie volvió a cumplir años. Yo les decía, bueno, ¿y dónde está el cumpleaños del de este mes? ¿Por qué no hacen un Zoom, se le cantan esa joda y le mandan a la casa un chocorramo con una vela? ¿Por qué? Entonces, como estoy separado de los demás físicamente, entonces tampoco existen. Esa es lo que dicen aquí. Estoy separado de los demás físicamente. Mi cuerpo me define como ser único. ¿Es eso? Entonces, espiritualmente no. Físicamente sí. Esta, esta nos hace sufrir a muchos, a muchos, a muchos, a muchos. Estoy separado de todo lo que me falta en la vida. O sea, mi espacio vital está separado de mis deseos. O sea, yo estoy en un lugar y lo que deseo en otro. Y me la paso toda la vida como esta señora de la foto, ¿no? Haciendo fuerza y pidiendo y no sé qué, y deseando. Yo estoy en el mismo espacio que mis deseos, por favor. Miren, venga, les digo algo. Quiero que para que ustedes asistan a su cita con la eternidad no haya necesidad de morirse. Bueno, llévense eso hoy de este café. Ahora hay personas que para llegar a la eternidad y a la plenitud del más allá se tienen que morir. Y otras que no. Igual vamos a llegar a esa cita, ¿me explico? Tarde o temprano. Todos nos vamos a morir físicamente y regresaremos a nuestra dimensión espiritual. Hay gente que dice, no, ¿y yo por qué tengo que esperarme a morir? ¿Y por qué no empiezo a vivir mi dimensión espiritual ya, aquí, vivo, metido dentro de este cuerpo? Todo lo que yo deseo está conmigo aquí. Aquí está todo lo que ustedes desean y lo que yo deseo. Eso está aquí. Pero si yo estoy separado de eso, empiezo a sufrir. Es que yo deseo otro apartamento, es que yo deseo otra casa, es que yo deseo otro carro, es que yo deseo un marido, es que yo deseo una novia, es que yo deseo otro hijo, es que yo deseo esa chaqueta, yo deseo un reloj, yo no sé qué desea. Eso está en este planeta. Eso no está separado de ti. Pero yo siento que está separado de mi vida. Falta en mi vida algo. Y es que cuando usted arranca de la falta empezamos mal. Empezamos mal. Vean, otra cosa que les quiero dejar esta noche. Les voy a enseñar a pedir plata, bueno, no a los amigos, sino al universo que es el que tiene harta. Y además, ese sí tiene billete. La plata se pide diciendo básicamente una palabra y es suficiencia. Siempre que usted necesite plata y quiera plata, diga, tengo el dinero suficiente o no. O es que no desayunó hoy. O es que está durmiendo bajo un puente. ¿O qué? O sus hijos se salen en pelotos a la calle. No, no, no. A ver, suave. Usted tiene lo suficiente. Y sé que como parto de lo suficiente, voy a recibir más. Gracias. Gracias por lo que tengo. Gracias por lo suficiente que tengo y estoy conectado con esa fuente que me puede dar más de esto. Así se pide la plata. Nunca vaya a pedir desde el no tengo. Si usted dice, es que necesito porque no me alcanza, se jodió. Porque el universo no entiende sino, no le alcanza, pues que no le alcance. Y ahí, ahí sí que se jodió. Entonces, ojo, ¿usted está separado de todo lo que le falta en la vida o usted tiene un espacio vital que comparte con todo eso? Yo creo que sí. Hay que ir a buscarlo, hay que ir a traerlo, hay que hacer el trabajito, pero eso está ahí. Pilas, porque muchos tienen el ego muy, muy alterado porque sienten que están separados de, y entonces al estar separados de lo que desean, se sienten miserables, se sienten tristes, se sienten incompletos, se sienten fatal. Ya llegará y ya va a llegar. Es que es más, ya está. Tienes que vivirlo, ¿de acuerdo?
Y esta es dura. Y aquí se puso dura esta clase. Estoy separado de Dios. Calcule esta. O sea, mi vida depende de la evaluación de mis méritos por parte de Dios. A ver. ¿Usted por qué es buena gente? ¿Por Dios? Para que Dios lo vea y diga, uy, tan querido Santi, ¿cómo es de chévere Santi, no? No. Uno no es chévere para Dios. Uno es chévere para uno por uno y hacia los otros, pero no es por quedar bien con Dios. Yo no puedo depender de mi evaluación de méritos por Dios. No sé si me hago entender. Es decir, a Dios no le interesa eso. Él es demasiado chévere como para estar diciendo, bueno, Santi, quede bien conmigo hoy. No, Él me creó de Él. Es decir, sea la idea que tengas de Dios, la que tú quieras. Eso no importa aquí. Pero sea la idea que tú tengas de esa fuerza superior que nos puso aquí, esa fuerza superior lo que quiere es que usted sea mejor en sí mismo, no para Él. Esa fuerza no necesita la ayuda ni el reconocimiento. En cambio, yo sí, necesito ser, quiero ser mucho mejor. Entonces, ojo con el mismo esquema también del ego. Incluso ese ego puede estar mal interpretado hacia el mismo Dios. Dios no necesita tus méritos. Tú tienes que tener tus propios méritos por ti, ¿de acuerdo? Eso no es para quedar bien con él, ni que las acciones las van anotando como en una lista en una tienda para que allá San Pedro le saque la libreta y le diga, ay, tan chévere, tan chévere, tan chévere, siga. No. Por ahí no es. Ellos no necesitan la lista. Tú eres una buena persona y ya está. Eres un buen ser humano y ya está. Entonces, ojo que aquí viene el totazo de esta clase. Les traje un video. Mire, quiero que me entiendan una cosa. Que yo traiga este video aquí no necesariamente significa que estoy completamente de acuerdo con todo. Puede que haya cosas que no, puede que haya cosas que sí. En gran medida sí. En el 99.9% sí, si quieren, se los digo. Pero ojo, una de las principales fuentes de controlar y superar las creencias es escuchar. Pero no escuchar para tener razón, sino escuchar para aprender, para investigar. Este es mi concepto y le he visto a Sadhguru muchísimos videos, muchos, casi que a diario veo uno. Este a mí me parece de los mejores. Hemos dicho, este señor es un extraterrestre, se los juro. Esto es absolutamente maravilloso lo que van a escuchar. Pero quiero que abran su corazón para escuchar esto y que traten de dejar los esquemas de su mente a un ladito, ¿vale? Porque este man nos va a atravesar la buceta y se va a bajar con cruceta en mano. Es decir, esto va a ser duro, esto va a doler, como dicen los médicos. Pero es interesantísimo y bellísimo. Yo después de que acabe el video les doy mis apreciaciones, pero quiero que estén tranquilos al escuchar. No busquen tener razón con sus esquemas, simplemente escuchen y exploren y hagan de cuenta, no sé, simplemente es como cuando alguien te está contando algo y tú desprevenidamente le dices, oye, chévere que me cuentes esa historia. No para que la juzgues, ni para que la evalúes, ni para que digas, uy, el 10%, el 20%, no. Vamos a oír a este man. Y después de esto nos metemos a hacer nuestro cierre espiritual de esta vaina. Y sacamos una conclusión global de las benditas creencias que en últimas, miren la incidencia que tiene. Este video es campeón. Mañana lo subo a Facebook para que los que lo quieran repetir lo puedan ver. Vamos a verlo. ¿Listo? Aquí está. Voy a poner mi camarita aquí arriba y lo vemos. ¿Cómo hemos sido asignados a esta parte particular del planeta en términos de personas, en términos de padres, en términos de personas? Esto es en términos de la existencia en este planeta. Y la otra pregunta es, lo que de nuevo provoca mi creencia en Dios es, ¿quién es la persona que controla nuestra vida antes de que nazcamos y después de nuestra muerte? Así que crees muchas cosas. Así que crees que antes de nacer estabas en algún lugar, después de que mueras estarás en otro lugar. Todo lo crees. Demasiadas suposiciones. Cuando tienes tantas suposiciones, no hay forma de acercarse a la verdad, ¿no es así? Si quieres acercarte a la verdad, lo primero es que no asumes nada. ¿No es así? Si te interesa la verdad, si buscas la verdad,
Eso significa que no has asumido nada, ¿no es así? Si ya has hecho tu suposición, solo estás tratando de encontrar la confirmación de tu suposición. Eso no es buscar la verdad. Un verdadero buscador de la verdad no tiene suposiciones, solo está buscando.